Escuelas Garantistas del Derecho. Presentado por Sofía Arévalo y Daniel Tipas. Docente, Orlando Chávez. Hablando de las escuelas garantistas del derecho, encontramos uno de los autores que fue el más destacado en el derecho alemán, que es Gustavo Radruch. Conociendo un poco de su biografía, sabemos que fue un destacado jurista y filósofo del derecho alemán, como profesor de filosofía del derecho y del derecho penal en las universidades de Kiel y Heidelberg. Además, desempeñó un cargo importante que fue ser ministro de Justicia de la República de Weimar de 1921 a 1923 y fue uno de los principales autores de su texto constitucional. A pesar de haber estado inicialmente vinculado al partido nazi y durante el Tercer Reich fue despojado y en 1933 se le despojó de su cátedra y se le prohibió ejercer funciones públicas. Tras la caída del nazismo en 1945, recuperó su cátedra en la Universidad de Heidelberg y asumió el cargo de decano hasta su fallecimiento. Radruch evolucionó desde un positivismo jurídico moderado hacia un justnaturalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, su pensamiento sostiene que el derecho debe estar alineado con la justicia y los derechos humanos. Tuvo tres principales ideas sobre su aporte a la filosofía. Miramos como la crítica al positivismo jurídico extremo, miramos la primacía de la justicia sobre la legalidad formal y miramos la importancia de los derechos humanos en la validez del derecho. Encontramos una de sus obras más importantes, que es La arbitrariedad legal y el derecho supralegal, publicado en 1946. Y además la fórmula de Radruch nos da dos planes y dos partes de manera de entender. Miramos la fórmula de la intolerancia y la fórmula de la negación, entendida como la fórmula de intolerancia cuando la contradicción de la ley positiva y la justicia alcanza una medida extrema. La ley pierde su validez como derecho, es decir, la justicia debe prevalecer sobre el derecho cuando éste es manifiestamente injusto. La fórmula de la negación, entendida como una norma cuando niega conscientemente la igualdad y la justicia. No solo un derecho injusto, sino que pierde completamente la naturaleza jurídica. Su pensamiento influenció a los juicios de Nürnberg y permitiendo justificar la invalidez de las leyes nazis y la responsabilidad de los dirigentes. Sus aportes a la filosofía del derecho, Radruch se inspiró en el neokantismo y estableció una distinción fundamental entre el ser y el deber ser. Para el derecho no solo describe una realidad, sino que debe aspirar a la justicia. Su teoría se basa en una tríada de los principios fundamentales. Miramos sobre la justicia, miramos sobre la adecuación conforme a fines y miramos sobre la seguridad jurídica. Antes de 1945, Radruch defendía una postura relativista, sosteniendo que el positivismo jurídico era compatible con la democracia. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de los crímenes nazis, adoptó una perspectiva que admitía un derecho supralegal por encima de las leyes justas. Miramos que Radruch es una figura clave para la filosofía del derecho y su fórmula ha sido fundamental en la reconstrucción de los principios jurídicos modernos. Su pensamiento subraya la idea de que la justicia debe prevalecer sobre la legalidad cuando ésta contradice los derechos humanos, dejando un legado fundamental para la teoría y la práctica del derecho. Su enfoque ha influido en debates actuales sobre la relación entre el derecho y la moral, especialmente en los contextos donde se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el amparo de la legalidad formal. La fórmula de Radruch sigue siendo referente de discusión sobre la legitimidad del derecho y la responsabilidad de los juristas frente a regímenes injustos.
Su legado invita a una reflexión crítica sobre el papel del derecho en la sociedad y su relación con los valores éticos fundamentales. Nos invita a una construcción de Gustavo Radbruch. Nos dice que la filosofía sigue siendo fundamental en el debate sobre la relación entre el derecho, la moral y la justicia. Su evolución teórica desde un positivismo jurídico moderado hacia una postura más cercana. El justnaturalismo, tras horrores del nazismo, miramos que refleja la necesidad de considerar la justicia y los derechos humanos como pilares del ordenamiento jurídico. Miramos que la fórmula de Radbruch ha tenido un impacto duradero sirviendo como argumento jurídico. Clave en la condena de los regímenes totalitarios y en la fundamentación de los principios supralegales que implican el uso del derecho con el instrumento de opresión. Miramos que su legado no solo influyó en la reconstrucción del pensamiento jurídico en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, sino que también sigue siendo una referencia en la discusión sobre la legitimidad del derecho de los contextos de injusticia extrema. La vigencia de su pensamiento se manifiesta en los debates contemporáneos sobre el derecho internacional, la justicia transaccional y la necesidad de sistemas normativos que protegen la dignidad humana. Miramos que Radbruch nos recuerda el derecho no puede reducirse a la mera legalidad, sino que debe estar siempre al servicio de la justicia y la equidad. Ahora bien, hablaremos de Jürgen Habermas. Es uno de los filósofos y sociólogos más influyentes del siglo XX y XXI, conocido por su trabajo sobre la teoría crítica, la ética y la democracia, también de la filosofía del derecho. En cuanto a su aporte a la filosofía del derecho y a las teorías garantistas, es fundamental entender su enfoque en la teoría de la acción comunicativa y su visión de la democracia y el derecho como un proceso de deliberación pública. Habermas plantea una teoría del derecho que está profundamente conectada con su concepto de acción comunicativa en su obra Teoría del Derecho y la Democracia del año 1992. Él subraya que el derecho no debe ser visto únicamente como un conjunto de reglas impuestas por el poder, sino como un producto de un proceso comunicativo en el que los ciudadanos participen activamente a través de la deliberación. Primero, el derecho como resultado de la comunicación racional. Según Habermas, el derecho no es un conjunto de normas impuestas, sino una construcción colectiva que debe ser el resultado de un consenso alcanzado en un proceso de deliberación democrática. Este proceso de deliberación se basa en la idea de que los ciudadanos deben ser capaces de comunicarse de manera libre y racional sin coerción, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre lo que es justo y legítimo. Segundo, la teoría de la acción comunicativa sostiene que la acción comunicativa, entendida como una interacción en la que los participantes buscan llegar a un entendimiento mutuo, y es el fundamento de la legitimidad del derecho. Tercero, el principio de la democracia deliberativa es una democracia en la que las decisiones de la política y la jurídica son tomadas a partir de un proceso de deliberación pública. Esto implica que las leyes deben ser discutidas y justificar de manera pública y deben ser ofrecidas para que sean aceptadas. No basta con que una norma sea aprobada por la mayoría. Su validez depende de que haya sido razonada y justificada ante los afectados.